Seguimos en Análisis PM con Jorge Fernández Díaz. Sumamos al analista internacional, periodista Jorge Castro. ¿Cómo le va, Jorge? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un placer tenerlo, ¿eh? Un placer, un viejo maestro, Sí. con quien hemos trabajado alguna vez. Así es, hemos compartido alguna redacción. Y un especialista en un momento muy particular de América Latina. Justamente lo trajimos para hablar de eso, ¿no? Brasil, Jorge. ¿Llegará esa ola gigante que se formó en Brasil aquí a la Argentina en términos de repercusiones por la crisis política y económica? Dicen que todo lo que pasa en Brasil llega a la Argentina. Bueno, Brasil es un caso aparte, porque se trata de la sexta economía del mundo. El Producto Bruto del Estado de San Pablo es superior al de la Argentina. La capacidad industrial, la potencia industrial solo del Estado de San Pablo no tiene más comparación que las plataformas industriales de México, que están constituidas por el capital transnacional. Brasil es un caso aparte. En medio de la crisis, después de 3 años de recesión, 6 años de estancamiento, Brasil este año, en medio de la agudización de la crisis política, recibe más de 90.000 millones de dólares de inversión extranjera directa de las empresas transnacionales del mundo. Esto significa que Brasil hoy, en medio de la crisis, es el tercer país del mundo en materia de atracción de inversión extranjera directa, después de China y Estados Unidos. Por eso es que el caso de Brasil es un caso aparte en el contexto de los países de América del Sur. Claro, el PT, Jorge, no fue exactamente como el kirchnerismo. Es decir, no fue un populismo de vivir con lo nuestro, un populismo de puerta, que arrasó con las instituciones. Fue distinto. Bueno, Sí. el caso del PT es un resultado directo de la historia de Brasil, intransferible como tal y por lo tanto muy distinto a la experiencia argentina. Si hay dos países que son disímiles en sus sistemas políticos son Brasil y la Argentina. El caso del PT es el único partido nacional que ha emergido en Brasil a partir de la recuperación de la democracia en 1985. Esto es un dato importante a tomar en cuenta porque la mayor parte de los partidos políticos brasileños son partidos regionales. En realidad, el sistema de partidos políticos brasileños es extremadamente frágil y muy pasible de corrupción, en lo que en Brasil se denomina fisiologismo, esto es la necesidad que tienen todos ellos de vivir del presupuesto y de esa manera financiar su movimiento. ¿Usted cree que Temer se puede sostener en el poder con esta presión permanente que recibe? Bueno, hay dos novedades de importancia en respecto a la situación del presidente Michel Temer después de que se dio a conocer el audio grabado por el señor Batista, presidente del JBS, el principal productor de carnes de Brasil y del mundo, que le grabó una conversación al presidente de la República, Michel Temer. La primera de esas novedades es que el diario Folha de San Pablo, el mayor diario de Brasil, ha contratado a un experto técnico para hacer una pericia técnica de ese audio. Y he descubierto, y esta es la posición del diario, que ese audio que compromete al presidente Michel Temer ha sido editado y reeditado no menos de 50 veces. Esto le quita credibilidad en gran parte a lo que ha sucedido ese día. Y a esto hay que sumarle un segundo elemento de importancia, que es el cambio de posición del presidente Fernando Henrique Cardoso, que después de haber sugerido el primer día, después de que se dio a conocer la grabación de este audio a Michel Temer, había sugerido la renuncia del presidente de la República. Con posterioridad, este último fin de semana, ha modificado su posición y le ha instado a Michel Temer a permanecer en el cargo para defender la gobernabilidad del sistema brasileño. Son dos detalles fundamentales que cambian un poco la corriente en la que Temer ya estaba dado por perdido, digamos. Exactamente, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que el impacto que ha tenido en la opinión pública brasileña, especialmente la clase media urbana, la nueva clase media ante todo, la surgida en los años de gobierno del presidente Lula, en la que más de 40 millones de brasileños surgieron de los niveles de pobreza extrema y se incorporaron a una incipiente clase media, el impacto que ha causado en esta clase media muy golpeada por los sucesivos escándalos de corrupción ha sido enorme.
Por eso la cuestión ahora que se presenta en Brasil es poder determinar cuándo y en qué condiciones el presidente Michel Temer logra mantener su capacidad para ejercer el poder político, lo que en Brasil hoy significa lograr que el Congreso de Brasilia continúe y termine, complete el proceso de reformas. Lo que en este momento está en juego es completar la reforma del sistema laboral, que es un sistema laboral proveniente de 1943 y que es la copia de la Carta del Laboro, y que por lo tanto establece una estructura de costos para la producción industrial brasileña que le impide competir internacionalmente. Y luego, lo que está en juego es la reforma del sistema de seguridad social. La reforma del sistema de seguridad social es la causa fundamental del déficit fiscal estructural de Brasil. El sistema de seguridad brasileño está dividido en dos partes. Una mitad corresponde a las jubilaciones del sector público. La otra mitad corresponde a las jubilaciones y pensiones del resto de Brasil. Una mitad cubre la alta burocracia del Estado. La otra mitad cubre a los 200 millones de brasileños. En este sistema, lo que se intenta ahora es establecer un criterio único para las jubilaciones del Estado y del sector privado. Y al mismo tiempo, establecer por primera vez en la historia brasileña un límite de edad para jubilarse de 65 de años para los hombres, 63 para las mujeres. En el momento actual, gran parte de las jubilaciones del Estado en Brasil tienen como edad de jubilación 50-51 años. Algunas no llegan a los 45 años. Esto es lo que torna insustentable el sistema de seguridad brasileño y esto es lo que está en juego con este sistema de reformas, con estas tres reformas fundamentales que lleva a cabo el gobierno de Michel Temer y que el año pasado comenzó a modificar las expectativas de los actores económicos nacionales e internacionales respecto a las posibilidades brasileñas. Si Temer no continúa, ¿quién es el gran ganador en política, Jorge? Porque acá hay una situación... El PT no lo es tampoco. No. Acá hay una situación, Jorge, que es la siguiente. La economía brasileña muestra una recuperación incipiente desde el último trimestre del año pasado, después de 3 años de recesión. En estos 3 años de recesión, la economía brasileña se ha hundido más de 8.5%. Después de este periodo de profunda recesión, ha comenzado una recuperación último trimestre del año pasado que llevan a pensar que este año la tasa de crecimiento de la economía brasileña puede ser 0,5% en el año, quizá 1%. El Banco Central brasileño estima que al final de este año, 2017, cuarto trimestre, la economía brasileña, la sexta economía del mundo, va a estar creciendo a una tasa entre el 3 y el 4% anual. Y preveía, hasta el conocimiento que ha tomado público el reciente audio del presidente Temer, preveía que el año que viene la economía brasileña iba a estar en un proceso de recuperación con una tasa de crecimiento de 2,8-3% en el año. Esto es lo que está en suspenso en el día de hoy. Se han paralizado las decisiones en materia de inversión y de consumo. Bueno, le iba a preguntar justamente eso. ¿Por qué esa parálisis tiene que ver también con lo que pasa, obviamente, pero con la legitimidad? Digamos, un Congreso que está deslegitimado por la corrupción, un presidente con mala imagen, ¿está en condiciones de aprobar semejantes reformas que usted mencionó? La respuesta es que sí. La razón fundamental, porque me atrevo a afirmar que sí está en condiciones el gobierno de Michel Temer de realizar este proceso de reforma, es porque es un gobierno de base parlamentaria, no depende de la opinión pública. El respaldo que tiene Michel Temer en el Congreso de Brasilia, Cámara de Diputados, senadores, es más de 2/3 del total de los votos en las 2 cámaras del Congreso. Por eso es que ha podido realizar estas reformas fundamentales en la historia brasileña, que tienen una importancia crucial sobre un aspecto crítico que le otorga una extrema gravedad a la actual situación brasileña. El dato que hay que tomar en cuenta es el siguiente. En los últimos 3 años, etapa final del gobierno de Dilma Rousseff, el gasto público en Brasil ha aumentado más de 3 veces. El resultado es que la deuda pública en 3 años pasó del 50% del Producto Bruto Interno a más del 70% del PBI. Esto, al mismo tiempo, por primera vez, desde el Plan Real en 1994, en estos 3 años, ha habido un déficit fiscal
primario, persistente, a lo largo de más de 3 trimestres. Lo que esto significa es que Brasil está arriesgando que su deuda pública se torne insustentable. Por eso es que Brasil tiene la mayor tasa de interés del sistema mundial, porque necesita recaudar los fondos con que enfrentar el pago de su deuda pública. Si la deuda pública comienza a escalar por encima del aumento del producto y hay un cambio de expectativas como está ocurriendo o ha ocurrido después del conocimiento del reciente audio del presidente Michel Temer, el riesgo que hay es que se torne insustentable la deuda pública brasileña y por lo tanto Brasil ingrese en un momento en que lo único que está en juego es la cuestión fiscal, esto es, la capacidad del Estado de cumplir con sus obligaciones. Si esto no ocurre por el cambio de expectativas de los actores económicos, Brasil se encuentra en las vísperas o en la etapa previa al default. Claro. Es esto lo que está en juego en Brasil en el momento actual. No es simplemente el freno de la recuperación de la economía brasileña. El riesgo es que se ingrese en una etapa de descontrol de la deuda pública, como ya estaba en marcha en los últimos 3 años, etapa final del gobierno de Dilma Rousseff. Ahora, Jorge, te vuelvo a hacer la pregunta que te hice al comienzo, ¿no? Al final el PT no destruyó, por ejemplo, el Poder Judicial, cosa que aquí en parte el kirchnerismo sí lo hizo, ¿no? Es decir, mantuvo en pie, se metió, criticó a los medios, pero no intentó voltear a la folia. Es decir, hay una serie de cuestiones que vemos incluso en esta crisis de Brasil, donde ha quedado en pie cierta institucionalidad republicana en Brasil. ¿Es así? Quizá intentar una respuesta a este punto, Jorge, se podría formular de la siguiente manera. Brasil es una república presidencialista de base parlamentaria. Esto significa que la presidencia tiene un carácter plebiscitario. Para la elección de un presidente de Brasil hay un sistema de doble vuelta que exige que todo presidente de Brasil sea elegido por más del 50% del cuerpo electoral brasileño. Esto al mismo tiempo está acompañado por el hecho de que todo lo referido al gasto público, todo lo referido a la inversión del Estado, todo lo referido a la deuda pública esté en manos, la esencia del presupuesto, está en manos del Congreso y no de la presidencia. Este Congreso, la base parlamentaria, representa no al cuerpo electoral unificado brasileño, sino que representa a los distintos estados. Brasil es una confederación que se tornó federación. Así fue al pasar del imperio a la república. La monarquía. El resultado es que si el presidente de la república no logra controlar las 2 cámaras del Congreso con una mayoría suficiente, se apresta a perder el poder político, porque el poder político es inseparable del gasto público. La característica que tiene el sistema de partidos políticos brasileños es que son múltiples, de creciente e incesante división interna y profundamente corruptos o fisiológicos. Hay 28 partidos integrantes del Congreso de Brasilia. Para constituir la coalición oficialista actual, Temer ha convocado y tiene un gobierno parlamentario constituido por representantes de 13 partidos. Lo que históricamente se ha hecho en Brasil es que esa coalición oficialista se ha mantenido en pie a través de una retribución otorgada por la República Presidencialista a los distintos partidos que integran la coalición oficialista del Congreso de Brasilia, que le permite al presidente gobernar el país. Esa forma de retribución ha consistido históricamente en la entrega de uno o más ministerios o de una agencia estatal o de una empresa pública, para que en esa empresa pública, en ese ministerio, utilicen sus recursos para financiar su actividad política o incluso el enriquecimiento personal de sus líderes. La novedad que trajo el PT fue que en vez de haber hecho una retribución entregándoles ministerios y agencias del Estado, lo que hizo fue entregarles una asignación mensual, mensalao.
y no les entregó ningún ministerio ni ninguna agencia estatal, que quedó en manos en forma monopólica del PT, Partido de los Trabajadores. Este es el mensalao. Nos quedamos sin tiempo. Fascinante. Una clase. Fascinante. Qué placer, Jorge, que haya venido. Por favor, gracias por invitarme. Muy bien. Bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Que andes bien, Hasta Jorge. luego.